Hola, hola, hola. Estamos aquí en Desacuerdo, Vanessa Santo Domingo y Olvin Valentín. Y hoy, yo no sé ni de Oye, qué. como que un martes bien raro. Sí, de los temas que vamos a hablar es como un popurrí de cosas que no necesariamente están relacionados unos con los otros, pero es que han estado pasando muchas cosas en estos días. Hemos tenido demasiado contenido para poder discutirlo con ustedes. Pero antes de que empecemos a discutir nuestras noticias, cuéntame sobre esa asamblea que ustedes tuvieron el domingo pasado, Antes de empezar a leer las noticias del país, vamos a hablar de la de, obsesión. de, de la jurisdicción de Puerto Rico. Esto no es un país. Pues mira, ayer, el domingo, Victoria Ciudadana tuvo una asamblea de reorganización, que ya se había anunciado que eso es lo que iba a estar pasando próximamente. Habían varias propuestas de cambiarle un poco la estructura, darle más participación a los distritos y un poco cambios, yo digo, tal vez un poco más sutiles o menores. Había una propuesta que era bastante disruptiva, que proponía cambiar por completo la estructura de la red de redes, que ha tenido sus críticas tanto dentro del movimiento como en el electorado, que a veces no entiende totalmente el funcionamiento de la estructura de Victoria Ciudadana. Y esa propuesta presentaba un cambio de organización a través de secretaría, varios cambios. En la primera ronda, esa fue la propuesta ganadora, lo cual fue sorprendente para mucha gente. ¿Cómo que primera ronda? Lo que pasa es que al cambiar... No me digas que usted incorporaba una mierda de segunda vuelta. Oye, pero qué hater. No, no. Esa Es que es ustedes, el mecanismo... ustedes mueren por lo mínimo. No, escucha. Para otras decisiones no hay que hacer segunda vuelta, pero esto como cambia la estructura organizativa del movimiento, en los documentos organizativos está que ese tipo de cosas requiere que un voto con el 50% o más. Así que sí, de las 5 propuestas, una tenía más de 50%, ganaba, pero no fue así. Luego, que aquí yo creo que fue... yo creo que esa propuesta que presentaba Reggie Smith y los demás compañeros era bastante innovadora. Pero espérate, atendía a las déjame darle para atrás preocupaciones. porque me perdí aquí. ¿En qué cancha ustedes celebraron este evento? Esta Y le asamblea- hago la pregunta con toda la sí, intención. con toda la intención y bien cargadita. El evento fue, ¿cómo es? La asamblea fue virtual. Lo cual también yo creo que es un factor, lo leí también en los comentarios de muchas de las personas que estaban en la asamblea. Ya se necesita una asamblea presencial. La gente ansía el poder estar en un espacio común, el poder, como en las asambleas normalmente, las oposiciones, las mociones, el poder que las cosas ocurran allí en el espacio. Pero nada, la asamblea fue virtual. Mira, me parece bien interesante que ustedes estén discutiendo una nueva propuesta para determinar la estructura de su partido. En el caso nuestro, nosotros tenemos lo que se llama la asamblea, que es lo que recoge más gente de la base del partido a nivel de las estructuras, tanto precintales, a nivel de municipio, regional y la estructura que es estatal. Eso recoge la asamblea y obviamente, si mal no recuerdo, hasta la última asamblea que yo estuve involucrada, era alrededor de algunas 3,000 y pico de personas, el componente de esa asamblea. Debajo de la asamblea, o vamos a ponerlo como arriba de esa asamblea, hay una junta. Hay una junta de gobierno que está compuesta de algunas 1,000 personas. La Junta de Gobierno. Es una junta. Está la asamblea, está la junta y encima de la junta está el directorio. Okay. El directorio tiene una composición más pequeña. Sé que la presidenta del partido, cuando entra en funciones, hace unas enmiendas de reglamento y me parece que añadió unos puestos adicionales, pero no pasa de 50 personas a ese directorio y creo que estoy exagerando un poco. Y ese directorio, pues los pasados presidentes también forman parte. Y básicamente esa es nuestra estructura y me parece que el Partido Popular tiene una bastante similar, pero con nombres distintos. Y básicamente las determinaciones más del día a día del partido se toman en el directorio, que en ocasiones se supone que se celebre como mínimo cada 2 meses una reunión del directorio. Si no se pueden reunir, recuerdo en la pandemia que se realizaron mediante videoconferencia.
Pero son reuniones pequeñitas. Obviamente lo que es la junta, lo que es la asamblea, pues requiere la participación de más personas y tienes que buscar un sitio grande para poder celebrarlas, para poder dar la oportunidad. ¿Qué cosas se aprueban en la asamblea? Pues, por ejemplo, el reglamento del partido, que me imagino que es bastante similar a lo que ustedes están haciendo ahora. Pero como que no tengo bien clara cómo es la estructura de ustedes. Si tú puedes explicar un poco. Pues mira, en cuanto a la estructura del nivel se parece, la asamblea pues es No es toda... junta de gobierno, es la junta estatal, me acordé el nombre ahora, no me hagas caso. Y luego está el directorio. Está la asamblea, junta estatal y arriba está el directorio. Ok, pues en el caso nuestro, o en el caso de Victoria Ciudadana, es una asamblea nacional, que básicamente es todo el mundo afiliado al movimiento. Esa asamblea escoge a 111 personas, que son el Consejo Ciudadano Nacional, podría ser el equivalente a una junta de gobierno, una junta de estado estatal, como dijiste. La forma como se escogen esas 111 personas es un poquito complicadita porque 30 vienen de las estructuras de las redes. O sea, que el movimiento tiene una estructura de red de Las redes para ustedes es como para nosotros cuando decimos la Organización de la Juventud del PNP, la Organización de las Mujeres Progresistas. Pues algo por ahí. Algo parecido. Porque hay muchas redes, pues redes de economía, la red de, qué sé yo, de salud, Y esa gente diferentes tiene, temas. el que dirige, primero que cada red tiene un dirigente, ese vota en la, ¿cómo dijiste? En el consejo. En el Consejo Ciudadano. Exacto. Se escogen 30 personas que vienen de entre las redes, 30 que vienen de otras redes, porque son dos grandes redes. Whatever, esto es complicado, esto va a cambiar ahora. Creo que se consolidaron. Un grupo que también viene de la diáspora, que ahora con la nueva propuesta se amplió para darle un poquito más de participación a la diáspora. Un grupo que entra al consejo que viene de la juventud y un grupo que viene de los territorios, que son de los municipios, de los distritos. Ese grupo ahora va a ser más grande porque se buscaba darle más representación a las diásporas. Perdóname, al territorio, a los distritos, que es donde realmente están los electores. Lo que es para nosotros lo regional. Ajá. Y un grupo de 11 personas que es electo por acumulación, digamos, dentro de la asamblea. Y de ahí se escogen 24 personas que componen la coordinadora ejecutiva, que sería como un directorio administrativo. Son como un grupo de 24, 25 personas. Pero una estructura bastante similar. La diferencia son los nombres que les ponen. La diferencia son los nombres y la estructura de la red de redes es un tanto compleja para explicarla y para que el elector conozca y los simpatizantes de Victoria. Y también cada red es como una unidad y creaba, que yo espero que esto se pueda arreglar entonces con esta nueva reestructuración, creaba como un poco de poca interacción y comunicación entre las redes. Y al ser tan horizontal la estructura organizativa de Victoria, responder a situaciones inmediatas era un obstáculo porque no es como que unas direcciones vienen de arriba y se siguen, es que se consultan las bases representadas por las redes. Y eso, pues, aunque es participativo y democrático, pero también suponía un reto para la administración diaria del movimiento. No, y obviamente la comunicación, como lo discutimos en el pasado podcast cuando estuvimos en el SMI, la comunicación ha cambiado con los años. Y obviamente al uno tener que dar una respuesta inmediata, porque la noticia te puede correr más rápido a través de las redes sociales, tú no puedes estar consultando a diferentes organismos para tú poder reaccionar a algún evento que requiere inmediatez, porque típicamente la gente, el público se entera antes de que a lo mejor el líder de este partido venga en conocimiento que está ocurriendo tal crisis. Pues ya estás reaccionando tardíamente. Imagínate si te tienes que poner a buscar la consulta de las redes para tú entonces poder reaccionar como directorio. Exacto. Y yo creo que para eso se le da una facultad o se le delega a ese directorio para que tomen decisiones de forma inmediata. Y hay cosas que, por ejemplo, que se levanta una querella ética en contra de un militante del partido. Pues obviamente el directorio debe de referirlo a un comité especial que lo trabaje. Pero tiene que darse esa comunicación, que yo creo que eso ha sido uno de los problemas, y esto es viéndolo objetivamente. Yo sé que van a decir que es por cizañera. No, pero uno de los problemas que han tenido con la investigación de agresión, acoso sexual
de una de las empleadas de Rosa Seguí. Yo creo que fue en primera instancia cómo yo manejo la crisis, cómo yo manejo el problema y cómo respondo de forma inmediata. Y ya vas para 2 años con el asunto corriendo sin que haya ocurrido nada. Y yo creo que de cierta manera, aunque tú tengas organismos rectores grandes, porque al final del día tú te debes a un pueblo, a una base, tú tienes que darle la mayor delegación de poder y facultad a ese directorio, en el caso de ustedes tiene otro nombre, para que puedan tomar decisiones porque la gente espera esa respuesta inmediata. Y como, ¿verdad? Como dice este refrán, a los líderes hay que dejarlos liderar. Pues si tú escoges a estas personas, tienes que dejar que hagan o que hagan cosas buenas o fallen, pero no puede estar todo el mundo tomando las decisiones. Y en el caso de lo que hablaste de ética, yo sé que eso en Victoria Ciudadana también es un problema en cuanto a la estructura, porque en Victoria se le delega a un comité de ética y como lo que tú le llamarías el directorio, o en este caso la coordinadora ejecutiva, el equipo de coordinación, no tiene injerencia sobre eso. Ya se forma como un pequeño tribunal. Entonces, si ese pequeño tribunal no acaba de ponerse de acuerdo o no emiten una determinación, el brazo ejecutivo del movimiento no puede hacer nada al respecto. Eso es algo que amerita ser enmendado en los reglamentos. Pues mira, aquí le estoy dando sugerencias al Movimiento Victoria Ciudadana. En el caso nuestro, el PNP tiene estos diferentes comités que están creados a través del reglamento del partido. Sin embargo, hay otros reglamentos o protocolos que se establecen para manejar esos comités y le dan términos específicos, como si fuera un reglamento de procedimiento administrativo. Porque, volvemos, aquí el tú pertenecer a una asociación y que puedan coartarte tu derecho de asociarte o de incluso poder aspirar a un puesto electivo bajo el signo de tu partido, pues ya determinó el tribunal que tú tienes que dar un due process, un debido proceso de ley. Por lo tanto, el PNP tiene reglamentos o protocolos establecidos tanto para administrar ese comité de ética. Hay un comité de queja y querella y hay otro que es el que evalúa los aspirantes para determinar si cumplen con todos los requisitos y la idoneidad para poder aspirar bajo la insignia de la Palma en su momento. Así que, aunque no milito en otro partido, milito en PNP, yo le exhorto a los partidos que se simplifican la vida, el reglamentar estos procesos, porque en caso de que ese comité incumpla y pasaron los términos, tiene que haber un remedio para el querellante o el querellado para decir, tú no hiciste nada, yo necesito que tú lo atiendas esto de forma urgente. Sí. Y tienes que darle un proceso apelativo. Sí. Yo sé que, obviamente, yo milito en un partido que lleva muchos años y también muchas de estas cosas que estamos discutiendo hoy han venido a fuerza de cantazo porque, pues, por experiencia, porque hay casos que llegaron al Tribunal Supremo en su momento, tanto para el Partido Popular como el PNP, pues tú vas adquiriendo estas herramientas en el camino para poder incorporarlas en tu reglamento y eso te fortalece como partido porque deja fuera la subjetividad y dice, no, pues es que esto es lo que dice el reglamento y esto es lo que hay que hacer. Y entonces yo creo que eso también le evita muchos problemas a la parte directiva, porque la parte directiva es decir, no, es que no es que a uno le estoy aplicando una cosa y a otros le aplico otra. Es que esto es lo que todos nos obligamos y por esto fue lo que votó la Asamblea y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Que en este caso, actualmente Victoria Ciudadana, pues sí le quita esa carga a la parte administrativa, ejecutiva, porque ese comité se encarga, pero a los reglamentos le faltan garras para forzar a que los asuntos se atiendan y que si no llegan a un acuerdo unánime, si no llegan a algo que se pueda resolver, poner unos términos o unas ciertas, ¿verdad? Sí, tiene que existir. Pero nada, lo interesante de todo lo que surgió el domingo. Pregunta, y esto no es tan... Yo creo que he dicho como 3 veces, esto no es para sembrar cizaña, pero dentro de esta reestructuración que están haciendo, para mí es bien interesante que se permita que este tipo de asamblea que es tan importante y trascendental para un partido se dé por videoconferencia. No impusieron el que este tipo de decisiones se tomen en asambleas abiertas a los afiliados en manera presencial
y que haya un tiempo de notificación de la celebración de la asamblea. Porque en el caso de nosotros, yo tengo que notificar con 30 días de anticipación y tengo que cumplir con un quórum. No es con quien llegue, es el quórum y obviamente con mayoría pasar el reglamento que sea. Hay unos términos de notificación y todo en cuanto a que sea virtual o presencial, no hay algo establecido fijamente que debe ser de una forma u otra, pero aunque no esté en el papel, hay cosas como una reestructuración que uno esperaría que pueda ser presencial, pero no sé, hay consideraciones económicas, de tiempo, de espacios, no sé, pero se dio así. Pero para ir cerrando eso, lo que yo creo que me resulta interesante es que se vio una división dentro de lo que piensa mucha gente en Victoria Ciudadana, entre los que quieren un cambio drástico en cuanto a las estructuras, quienes se sentían insatisfechos con el desempeño del movimiento en estas pasadas elecciones, con cómo se estaban manejando las cosas fuera del área metropolitana y que querían cambiar totalmente la estructura y todo. Esa es la debilidad del movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces estaba el Salen otro del área sector, metro y se murieron. y entonces estaba el otro sector que quería hacer unos ajustes, pero quería mantener la estructura de la red de redes. Entonces lo interesante fue que aunque en la primera votación ganó la propuesta que presentaba los cambios más drásticos, cuando se entraron las últimas dos que quedaron, pues todos los demás sectores del movimiento, aunque no estén satisfechos necesariamente con una u otra cosa en cuanto a cómo el desempeño del movimiento y muchas cosas recientes, muchos no querían o querían proteger la estructura de la red de redes y se aliaron todos bajo la propuesta que la protegía. Y con todo y eso, fue solamente 26 votos de diferencia. Fueron 126 votos a favor de mantener la estructura con unos ajustes menores que se propusieron y 100 votos a favor de cambiar la estructura. Obviamente, pues no prevaleció eso. Pero eso, como quiera, es un número significativo que da a demostrar que hay un sector en Victoria Ciudadana que tiene unas visiones diferentes a lo predominante. Y eso no se puede dejar pasar desapercibido. Yo espero que el liderato del movimiento esté prestando atención a eso. Y lo otro es el otro momento que va a ser decisivo para el movimiento y para mucha gente que está observando el movimiento desde afuera. Va a ser una asamblea que va a haber en julio, que es la de donde se va a escoger ya el liderato del movimiento. Pero eso lo van a hacer por videoconferencia. No, esa va a ser en presencial. Yo te voy a decir, nosotros hubiésemos hecho una primera y segunda vuelta y hacer esto por videoconferencia y lo menos que hubiesen hecho los pelus decir que nosotros estábamos incurriendo en fraude. Y tú lo sabes. O sea, hay que ver qué dicen sus reglamentos. No, es que no tiene que ver con el reglamento. Es que si tú exiges transparencia, siempre tienes que demostrar transparencia. Y definitivamente una votación tan trascendental que para ustedes es vida o muerte en estos momentos. Hacerlo por videoconferencia puede ser dos cosas. Uno, que tienes miedo a demostrar que no tienes tantos seguidores y sientes que tu partido se ha debilitado y que por eso es que prefieres hacerlo por videoconferencia para que la prensa no vaya allí a ver cuántos gatos hay. O que querías manipular de una manera u otra. O sea, si yo lo hubiese hecho de esa manera, a mí me hubiesen esbaratado, for sure. Y yo creo que, volvemos, fuera de líneas partidistas, cuando tú tomas decisiones que van a impactar seriamente un partido político y un partido que tiene que mirarse de adentro, o sea, pero heavy, todos estos pasos a seguir tienen que ser presencial y buscar la mayor participación posible en todos estos eventos. Porque de lo contrario, en el 2028 no va a tener quien te conte los votos. Incluso no vas a encontrar ni tan siquiera los candidatos y no vas a poder cumplir con el 50% que te requiere el código electoral, tampoco lo vas a cumplir. O va a pasar lo que le pasó a tu amiga comisionada, que a última hora estaban poniendo en Twitter, si que te interesa ser candidato, pues ven por acá. Porque el trabajo de tu reclutar candidatos, sean buenos o malos, no puede empezar en noviembre y diciembre antes de una elección. Eso es un trabajo que tú tienes que hacer tan pronto ganaste el evento electoral o perdiste en noviembre del 2024, ya enero del 2025, tú tenías que estar visitando los pueblos, viendo quiénes son las posibles personas interesadas a aspirar a una alcaldía, a los senadores representantes de distrito, los de acumulación. Ahí es que tú empiezas a montar. Y yo hice eso en el 2024, no. Nosotros empezamos el 2021.
Sí, yo en el 2021, Ya tú no estabas. pero yo me fui en julio. Tú te fuiste. Pero ya en enero, febrero, ya nosotros estábamos dando rondas por todos los distritos precisamente para eso, para reactivar a los funcionarios, agradecerles, los comisionados locales, que es una estructura importantísima. Pero mira, esto va a ser el reto que Victoria va a tener en estos próximos meses, para julio, que se escoja el nuevo liderato, depende quién va a ser ese nuevo liderato, cómo va a dirigir el movimiento, o sea, dónde lo va a llevar. Esos son que tú mencionas, estoy de acuerdo contigo, son cosas que Victoria Ciudadana tiene que trabajar y las bases lo han expresado en los estudios que se han hecho. Hay que reforzar más allá del área metropolitana, hay que ir cultivando talentos y líderes en todos los distritos desde temprano. Hay mucho por hacer en los distritos, en las regiones, que van más allá de las ideas y del debate intelectual que a veces se dan en algunos espacios. Y pues nada, todo eso se va a decidir en el futuro de Victoria Ciudadana, se debe estar decidiendo en los próximos meses y va a ser bien importante y la gente va a estar pendiente. Así que ya veremos. Súper interesante. Mira, entonces tú estuviste ayer en el homenaje que le hicieron a Carmen Jovet en el Senado de Puerto Rico. Eso es así. Estuve allí en el Senado de Puerto Rico. Agradezco Ay, me siento que te estoy entrevistando. ¿Verdad? ¿Pero qué es Fuck. esto? ¿Estás practicando para un programa tú? No, Mira, claro que no. pues estuvo bien chévere y estaba bien diverso el público que estuvo allí. Yo creo que si algo tú y yo podemos coincidir es la admiración que ambos le tenemos a Carmen Jovet y no podemos decir que coincidimos con mucha gente. Pero en Carmen nosotros hemos encontrado a esa persona que podemos distinguir sobre todos los demás y yo creo que fuera de líneas partidistas, excepto Eliezer Molina y la amiga tuya, la otra, la de los murciélagos. Y Mariana Nogales. Mariana Nogales. Si no fuera por Mariana Nogales o Eliezer Molina, Carmen nunca ha tenido detractores. Eliezer participó ayer. No, Eliezer no estuvo, obviamente. Qué pena. Pero, y de hecho, yo creo, y tenía espacio para hablar, porque él también él es una delegación de uno, independiente, ¿verdad? Pero todos los portavoces de las diferentes delegaciones se expresaron, obviamente todos positivos, y fue bien claro, quedó todo claro que incluso a veces se difiere de ella, que Yo he algunos de ellos lo diferido han dicho. Pero siempre ha habido en cantidad de todas las veces. interacciones con Carmen Jovet respeto, espacio para esas diferencias. Y pues nada, y el Senado ayer le hizo el reconocimiento de dedicarle la sala de prensa del Senado, ahora se llama Sala de Prensa Carmen Jovet Esteves. Me parece un excelente tributo, porque a veces esperamos que la gente pase a mejor vida para Exacto. rendirle homenaje y es que hay que hacerlo ahora cuando están vivitos y coleando para que se lo puedan disfrutar y no se lo disfrute otro. Exacto, así que eso fue una buena... Y hablando de tu gestión amigo del Eliezer, él no es amigo tuyo. Yo no lo conozco, No, pues no, vamos a excluirlo de los amigos de pero le Norby. defendimos sus votos también si es necesario, porque Bueno, yo no en defiendo pro el de voto la de Eliezer, yo defiendo el voto de los democracia. electores, Ajá, ajá. que es distinto, pero de Eliezer nunca le voy a defender un voto. No, porque tú sabes que ese tipo a mí me insultó delante de todo el mundo como si nada en un dealer de auto. Yo estaba entrando a una entrevista con Rubén Sánchez en un dealer de venta de vehículos de motor y cuando él me vio empezó a gritarme como un psicótico. Pues entonces yo no tengo por qué tener mucha deferencia con él. Anyways, ¿viste el último invento? Una La carta que le carta. enviaron, que lo están persiguiendo, que le quieren fabricar un caso. Esto es como un back-to-back o un déjà vu de cuando dijo que la habían tiroteado en la casa y que había sido el presidente del Senado que lo había mandado a matar, ¿te acuerdas? Sí. Mira, yo no sé qué pensar en esto porque obviamente es una carta, es una amenaza. No es una amenaza, es una carta Una alertando advertencia. sobre una persecución, un carpeteo que le están haciendo ¿desde qué agencia era? Desde Desde el la DSP. policía. Ajá. Todo tipo de amenaza o advertencia como esa, pues claro, hay que investigarla. Pero entonces lo que empieza uno a levantar la sospecha y que pues hay que ver la veracidad de esos datos que están en esa carta, es que es una carta anónima. Se puede prestar para muchas cosas. Obviamente por ser anónima no es que uno tiene que despacharla y estuve en otro espacio, en otro panel y estaba la vicepresidenta del Senado e indicó que están investigando la carta. Así que pues van a tomar, ¿verdad?, las medidas. Yo todo lo que diga Eliezer Molina lo tomo con pinza. No le puedo dar una veracidad absoluta. Que se investigue, obviamente. Me parece que el DCP estaba haciendo lo propio porque vimos a su secretario, a Arthur Garfer, haciendo una visita a las oficinas de
de Eliezer Molina, me niego a decirle el senador. El senador. Pues, yo tengo otra visión y pienso que él no prevaleció, pero está bien, está ahí. Y ya se certificó, nadie lo impugnó, pues ahí está, pero no le voy a decir senador. Así que vamos a ver esta novela, nueva novela de Eliezer Molina, a ver cómo termina. Pero no le doy mucha veracidad a lo que está diciendo. Así que ya veremos por dónde va la cosa. Y además, aparte de la carta, que pues lo que ya hemos dicho, las expresiones que hizo de verdad estuvieron bien desacertadas. Las expresiones, ¿Cuál de todas? Porque esto es bueno, todas las semanas. bueno, me refiero a lo que habló de Carmen Jovet sí. la semana pasada. Precisamente yo siempre he hablado de que uno de los temas que a mí me apasiona mucho es todo lo que tiene con los adultos mayores. Y el hecho de que un senador utilizara, básicamente está burlándose o degradando, minimizando a una persona que es una adulta mayor, pero no solo es una adulta mayor, es una... Ella lo dijo, lo estoy diciendo porque mira, ella lo si ella dijo. se entera que tú Ella has lo dicho dijo adulto en mayor. su opinión. Ay, Dios mío. No, mira, Carmen, yo estoy repitiendo porque yo no tú lo voy a dijiste. decir eso, Carmen, yo voy a decir la joven Jovet. No, pero el punto, no, porque es que es importante poner nombres a las cosas tal como son, porque sería quitarle mérito a la edad. Y esto es utilizar la edad para atacar a una persona, igual que lo hay cuando se atacan a los jóvenes porque no tienen experiencia, porque no tienen madurez. O cuando atacan a las mujeres, pues, o cuando atacan a la gente de la comunidad LGBT, es exactamente pues lo mismo. aquí hay muchas personas, y además en el caso de Carmen, una persona que ha aportado grandemente al país, al periodismo, al espacio de las mujeres en el periodismo. Y que le das espacio a todo el mundo en sus programas. Así que eso está mal. Y viniendo de un senador, pues está un poquito desacertado, mi opinión. Senador. Bueno, anyways, otras noticias que tenemos para el día de hoy, vamos a ver cuáles son. Muchos chavitos que devolver por ahí, esa chequera. ¿Cuál hay que devolver? La chequera de Tata Charbonnier y su esposo, que ahora el tribunal le ordenó la restitución, devolver $136,000, creo que es por ahí. A base de $1,500 semanales, fue que hizo el cómputo del tribunal. El tribunal hizo el cómputo bisemanal, porque esos fueron los 1,500 que ella, recordemos, ¿verdad? Haciendo un recapping de esa miniserie, eso fue ya hace como 2 años atrás, un par de años atrás. No, eso empezó en el 2020. Pues ya hace un par de añitos. Pues ella le había aumentado el sueldo exageradamente, casi triplicado a una ayudante especial o recepcionista de ella. Pero la condición era que entonces la empleada le tenía que devolver dinero. O sea que la empleada le pasaba 1,500 pesitos cada 2 semanas. ¿Sabes lo que es eso? 3,000 pesos que ella le tenía que pasar a la legisladora. Pues anyway, eso estuvo ahí por un tiempo, ya sabemos la historia, los cogieron, están en el tribunal, están presos, están en el litigio y toda la cosa, y el tribunal determinó, a base de ese cálculo, que subía a 136,000 pesos. Y ella no lo contrarrestó. Ellos acataron ese cálculo Pero ella lo que dijo fue, puedo pagar, pero puedo pagar menos. Me parece que fue lo que dijo. Para bajar la cantidad o todo esto, y creo que tienen hasta junio, finales de junio, para que se pongan de acuerdo. Pero si estás en la cárcel, ¿de dónde vas a sacar para poder pagarlo? Pues, oye, yo no tengo ningún reparo. Al contrario, yo pienso que si tú fuiste hallado culpable de corrupción, tienes que restituir lo que el erario público perdió como consecuencia de ese acto. Lo que pasa es que Tata lo que está diciendo es que yo no cogí ese dinero. Quien cogió ese dinero era mi asistente o la persona que recibía los 1,500 y el novio de ella. Yo no me beneficié económicamente de eso. Pero eso contrasta a la versión original de ella, que era que ella no sabía lo que estaba pasando y que eso no había ocurrido. Así que mi invitación a aquel que le pase por su mente incurrir en algún tipo de conducta delictiva, piénselo, porque no es simplemente que usted va a ir a la cárcel. Es que puede ser que usted termine pagando por un periodo indefinido cierta cantidad de dinero y si no lo tienen van a ir contra sus bienes. Le van a ejecutar sus propiedades porque el gobierno tiene que cobrar. No solamente esto debe ocurrir a nivel federal, esto también debería estar ocurriendo a nivel estatal. Totalmente. Pedir la restitución de todos los fondos. Es que la restitución debería ser obligatorio en todos los casos. Como parte de la sentencia. De hecho, y me parece que ha habido legislación o propuesta para legislar sobre esto y siempre han terminado engavetadas lo de la restitución.
Yo recuerdo que el alcalde de Cataño, Alicea, había radicado un pleito en cobro de dinero en contra del Cano. No sé cuál es el estatus, pero sí él pidió restitución. Pero en el caso del Cano, no fue que él se apropió de dinero o utilizó el dinero, sino que favoreció en la adjudicación de contratos a estas personas y a cambio pues le daban bienes como relojes, la ropa, los vehículos. Pues, obviamente sí, el gobierno federal confiscó ciertos materiales como eran los Rolex. Así que si a usted le gusta tener Rolex, a usted le gusta andar en un Lamborghini, quiere darse buena vida, quiero que sepa que ser alcalde, senador o representante, y mucho menos gobernador, le va a dejar un peso porque lo que se gana no le va a dar ni para comprarse un Seiko. ¿Un qué? Seiko, Casio es el otro. Ah, ok, casi, Sí, sí, o sí, sea, sí, porque sí, es sí, que, sí, ya. o sea, pues, si tú quieres ser un servidor público, tienes que entender que no vas a poder tener relojes caros. Y estas medidas de restitución, yo creo que es bueno para, como tú dijiste, para disuadir a las personas que pudieran estar pensando en entrar en este tipo de actos de corrupción, en que las consecuencias no es solo cárcel, sino también lo que viene o sea, después. Ahora, la duda a mí que me surge es cómo tú vas tras ese dinero. O sea, ¿qué acción puede haber si la persona no está generando ingresos, no tiene y ya Propiedades está inmuebles. cárcel? Bienes inmuebles que tú puedas de alguna forma, pues, ejecutar en Sí, su habría que ver, yo momento, imagino que venderlo a terceros para entonces poder sacar el líquido para la restitución. Pero algo tiene que ocurrir porque tiene que existir un disuasivo para que el que quiere incurrir en un acto de corrupción entienda de estas van a ser las consecuencias. Y volvemos, y yo creo que esto lo he dicho un montón de veces, y no solamente pueden seguir a los políticos, a los contratistas también tienen que seguirlos. Porque los contratistas van, tocar la puerta, soy el chota, y hay algunos que ni tan siquiera han tenido sentencia todavía desde el 2016, 2015. O sea, esto es la desfachatez de la vida. O sea, yo soy el que voy donde el político, yo le ofrezco chavo, pero yo me quedo lo más tranquilito. Y sigue viviendo la buena vida, y son millonarios. Yo creo que sí que es importante el político o el servidor público, el contratista y la empresa privada que es la que le pone los chavos y luego al final se echa para atrás y lo delata y toda la cosa. Y también hay un componente adicional que a veces sirve como hasta intermediario y son los cabilderos, lo cual eso puede ser una buena transición. Pero Yo tengo issues con el asunto de los cabilderos, porque tú no puedes señalar a todos los cabilderos como corruptos. Y el cabildeo es un acto legal. Y es un acto protegido por la Constitución, porque es una forma de expresión y todo. Tú contratas a otro para que lleve tu mensaje. Hay que ver, el asunto está en... ¿Dónde tiras la línea? ¿Dónde tiras la línea y cómo están los principios éticos y morales de esas personas que ejercen el cabildeo y hasta dónde, ¿verdad?, llegan dentro de la ley? Sí. Hay mucha preocupación con este asunto del cabildeo y obviamente la prensa también tilda a los cabilderos como si fueran unos demonios. Pero un cabildero puede ser este abogado que es contratado por una asociación, puede ser la de médicos, la de los oftalmólogos, puede ser la de los farmacéuticos, por decir la del colegio de ingenieros, que quieren llevar un mensaje sobre un proyecto de ley o unas posibles enmiendas o cómo esto puede estar afectando una industria en particular. Y esa persona conoce a los diferentes legisladores, le va a llevar las diferentes opciones y le puede llevar incluso hasta estudios de cómo ese proyecto de ley o esas enmiendas pueden afectar la operación de alguna industria. Y eso es por dar un ejemplo. Y eso es una actividad totalmente legítima. Bueno, es como el caso de los abogados, que a veces hay que representar a clientes con lo obviamente que tú no compartes su punto de vista, ni mucho menos el acto por el cual están siendo enjuiciados, pero es tu cliente. Pues en el caso de los cabilderos, pues igual pasa. Lo que pasa también es que como muchas veces lo que acapara la atención pública son los cabildeos grandes, porque hay mucho dinero detrás de pues, las empresas que los contrataron, que tienen que ver con cosas
que pueda tal vez atentar contra derechos de ciertos sectores que también tienen mucha exposición. Hablemos de, por ejemplo, asuntos ambientales o asuntos laborales que tocan unas fibras, pues como que yo creo que por eso es que también se ha visto o hay una mala percepción en cuanto a los cabilderos, como que adelantan esas políticas a favor de unos intereses económicos. Por eso es que es bien importante esta celebración de las vistas públicas, porque eso gira en torno a lo que es el derecho a ser escuchado. Que no solamente es cuando a ti te están privando de un derecho porque vas a la cárcel o porque te están privando de tu propiedad, sino para este proceso de aprobación de diferentes proyectos que se dan en estas vistas públicas, es bien importante porque se escucha, o sea, esa comisión específica tiene la oportunidad de escuchar las distintas opiniones de sectores y gremios sobre un asunto en particular. Y yo creo que eso enriquece a todos los que están participando. Incluso yo puedo estar pensando distinto a ti, pero voy a la vista y a lo mejor dije contra, pero en este punto yo estoy mal. Yo creo que Olvin tiene razón. Eso yo nunca te lo voy a decir, pero eso pasa. Y pasa más de lo que ustedes creen. por eso, cuando usted le diga fulano que es cabildero, no, fulano no es el diablo. Algunos puede que sí. Pero yo no conozco todos. gente que son el diablo en bicicleta y no son cabilderos. Aquí hay gente Pero ¿por qué que estamos hablando caminan de por la... cabilderos? Ah, porque tú hablaste de ellos. Ah, pero tú sabes por qué estamos hablando de Porque tú cabilderos. quisiste traer el tema. Chacho, no quieres traer ningún tema, porque este otro tema que tiene que ver con cabilderos, tiene que ver con, pues con el gran andamiaje eléctrico de Puerto Rico y todos los tramas que surgen con todo esto. Hubo una subasta que Cuéntame, porque yo de New eso no sé Fortress, mucho. ¿verdad? Ustedes saben que hay varios privatizadores de la generación de electricidad. Hubo una subasta y se le otorgó entre 3 firmas, vamos a dejarlo ahí. Pero el punto es que una de ellas, que creo que es New Fortress la que lo está solicitando, está pidiendo que se divulgue quiénes son los cabilderos de las otras 2 compañías. A primera instancia yo diría, oye, pero eso es como un carpeteo, un poquito como lo que pasó con la exsecretaria designada de Justicia. Dios mío. Pero, Hoy tú sí que estás venenoso. Pero en este caso yo creo que es un poco particular. Primero porque recordemos que todas estas contrataciones van a ser con fondos nuestros. Tiene que ver, otro punto importante es la gran relevancia y el interés público que hay alrededor de la selección de todo lo que tiene que ver con energía en todo estos lo que tiene que ver momentos. con energía eléctrica. Y lo otro es que algunos de esos donantes, algunos de esos cabilderos en las otras firmas tienen relaciones con el gobierno o han sido donantes de la campaña de Jennifer González o de alguna forma tienen relaciones con otras agencias de gobierno. Entonces, New Fortress lo que está diciendo es como que pues yo quiero saber quiénes son los otros para que estemos todos claros y haya transparencia en quiénes están representando a quiénes y cuáles son los intereses detrás de esto. Pero quiero decirte que a mí esto me parece sumamente atípico. Porque no ha ocurrido todavía la adjudicación final de esta subasta. Fueron, por diferentes fases, fueron eliminando competidores en el camino porque no cumplían con ciertos requisitos. Pero quedan 3, yo creo. Ajá, y lo que yo pude leer es que quedaban 3. ¿Por qué sin adjudicar la subasta tú estás haciendo esto? A mí, obviamente, me levanta bandera. No sabemos ahora cuál es la intención, pero definitivamente es una conducta totalmente atípica. Nunca lo hemos visto. Porque si te das cuenta, el otro issue que levantaron la semana pasada fue con relación a la adjudicación del contrato de las cámaras de seguridad de educación. Pero ¿cuándo lo levantaron, el issue? Posterior a la adjudicación. Pero a lo mejor esta gente quiere adelantarse de que para evitar llegar a ese punto, ver quiénes son los players detrás de estas Claro, pero decisiones. ¿cómo tú vas a decir que el proceso está viciado si no ha terminado y no sabes cómo se te va Pero se va a ellos adjudicar? no están diciendo que esté viciado. Ellos lo que están diciendo es... Para mí eso es lo que quieren hacer. Sí, Y, claro. o sea, yo veo esto también como abogada y pienso que tú no tienes tu caso maduro y no vas a poder llevar una alegación contundente hasta tanto finalice el proceso de la adjudicación. Obviamente hay una estrategia detrás de esto, ellos solamente la sabrán. ¿Cuál puede ser? ¿Que vuelvan a tirar la subasta? Who knows? Pero pues obviamente nos levanta bandera. Yo creo que eso ha sido noticia todo el día.
Pero vamos a ver también dónde termina esto. Y yo creo que también va a ser interesante si es que llega, ¿verdad?, a un foro judicial, no sé, al Tribunal Supremo, o si se hace legislación a raíz de esto. Pero va a ser interesante ver dónde está esa raya que estábamos hablando al principio de este tema, de los cabilderos. ¿Dónde está esa línea entre el trabajo del cabildero? Porque también tenemos que ver que el cabildero también tiene sus otros clientes, ¿verdad? Así que si cuando surjan saquen esas listas, si las sacan, se va a ver el cabildero, todas las personas detrás de ese cabildero, esa cabildera, esa firma. ¿Y dónde está esa línea entre velar por los intereses de sus clientes y pues hacer que el proceso de la subasta corra como debe ser, de forma transparente? Pues hablando de chavitos, sabemos que tenemos muchos municipios en Puerto Rico pasando por una situación económica bien difícil, particularmente aquellos municipios más pequeños que no tienen mucha actividad económica. Al quitar ese fondo de equiparación, que déjame cómo puedo explicar lo que es un fondo de equiparación, era que todos los fondos que se recibían del IVU, hay municipios que obviamente tienen mayor volumen de ventas, pues van a recibir más fondos. Pues se distribuía de una forma en que todos los municipios iban a recibir algo de allí. Ejemplo de esto es que mucha de la gente que vive en Toalta, su actividad económica la tienen en Bayamón. Pues obviamente Bayamón se beneficiaba de esos residentes, pero Toalta tenía que seguir dándole servicio de recogido de basura a sus residentes, pero esos residentes no consumen allí. Pues al eliminar el fondo de equiparación, tenemos alrededor de 15 municipios que su situación económica se va a ver bien afectada. ¿Qué están buscando? Están tratando de construir un muñequito. Pero esta emergencia fiscal empieza el 1 de julio. Y yo no dudo, obviamente el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, es muy hábil políticamente y administrativamente hablando. Yo sé que van a ayudar a todos los alcaldes para que puedan levantar la data, pero lo que le están diciendo a todos estos alcaldes, preséntame tu situación financiera y una radiografía económica, te la tienes que presentar a OGP para hacer un análisis y ver cómo te vamos a poder ayudar. Esa ayuda tiene que venir, porque a partir del 1 de julio hay gente que no va a cobrar su nómina en algunos municipios. ¿Y qué podemos hacer? Ahí empieza el debate. Vamos a eliminar municipio, vamos a consolidar municipio. Es que eso es una situación que no la vas a resolver de aquí el 1 de julio. O sea, estas propuestas bien fantásticas y todas las ideas que puede tener todo el mundo no te van a permitir moverte. ¿Qué ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal en estos últimos, ya están aquí desde el 2016, 2017, realmente? ¿Qué han hecho en estos últimos 8 años para ver cómo pueden trabajar este asunto fiscal de los municipios? Pues mira, que tú sabes nada. Yo creo que bueno, complicar la cosa porque lo que hacen es aguantan más los chavos. Pero yo creo que la crisis económica en los municipios, aun cuando se encuentre una solución inmediata para ahora, para el 1 de julio, esto va a ser algo que va a ser recurrente. Y muchas de estas ayudas son reasignaciones de fondos que ya tenían otro uso. Lo que pasa es que pues se reasignaron. Pero no es como que la solución a los problemas financieros de los municipios de momento se va a resolver. Esto es algo que hay que pensar a largo plazo. Ok, ahora hay que hacer algo inmediato. Y los alcaldes que llevan mucho tiempo pudieron prever que esto iba a ocurrir. Por ejemplo, Héctor O'Neill, yo me acuerdo hablar hace 800 años atrás, porque él dejó de ser alcalde en el 2017, hablar de cómo él tenía que diversificar los fondos que ingresaban a su municipio, porque en algún momento no iban a poder depender del fondo general. Es que si tú te pones a ver, hay muchos municipios que la situación financiera es autoimpuesta, o sea, es causada por ellos mismos. Hay municipios pequeños que se ponen a construir parques, centros de convenciones, centros de bellas artes que nadie luego usa. Es más, proyectos que después gastan un montón de dinero se quedan abandonados porque proyectan la construcción pero no el mantenimiento. Entonces, tú tienes que cambiar tus políticas también de gerencia porque aquí no hay consecuencias, gastan un montón de dinero, el municipio está quebrado y no hay consecuencias al respecto. Aquí tiene que haber una cultura más eficiente de administración pública. Y al final del día son los municipios los que terminan dando la respuesta inmediata en una emergencia. O sea que hay que buscar un balance
entre que hay un problema fiscal versus cuando tenemos las emergencias que ya las hemos vivido con los diferentes huracanes. O sea, la ecología de isla en la que nosotros vivimos es bien complicada. Vanessa, te pregunto, Ajá. ¿qué tú piensas ¿Me vas a sobre... cambiar el tema? No, de eso mismo de los municipios. ¿Qué tú crees o qué tú piensas sobre la cantidad de municipios, que son 78, el que si hay que consolidar, si hay que reducir, cambiar? ¿Qué tú piensas en cuanto a todo ese debate? Eso no está en el libreto. Yo creo que hay que hacer un estudio bien exhaustivo. Yo creo que a estas alturas tú pedir una consolidación de municipios va a ser socialmente imposible. Olvídate de políticamente, socialmente. Tú le dices a la gente de Vega Alta que te voy a juntar con Vega Baja, te van a decir que no del saque. Eso no va a pasar. Yo lo que creo es que hay que consolidar ciertas operaciones que son redundantes. Y yo creo que esto de los consorcios ha sido bastante efectivo. Yo no me atrevo a decir, yo creo que yo no tengo todos los elementos para poder concluir que se deben de consolidar municipios. Yo creo que hay que verlo y no solamente ver dólares y centavos. A mí me preocupa que vengas y me digas, vas a juntar adjuntas con Jayuya, lo vas a juntar con los pueblos Utuados, que son los de la montaña, y que de todos esos pueblos, el que más gente recibe puede ser Utuado, que tiene mayor peso electoral, y entonces tú termines dejando desprovisto a unos municipios porque se van a concentrar en dar mayores servicios al que tiene más cantidad de gente. Y entonces tú tienes que buscar cómo manejar ese tema sin que tú afecte el servicio a la ciudadanía, pero que también se responda a la necesidad económica porque es real. Uh-huh. Y van a rescatar ahora, en 1 de julio. En el 2026 vas a tener el mismo problema del 2027, 2028 y así sucesivamente. Así que la quiebra y la administración de la Junta de Supervisión Fiscal aquí no ha servido para nada. Pues mira, yo quisiera estar en desacuerdo contigo, pero no necesariamente. Yo pienso que... Yo creo que la consolidación de municipios está difícil, más bien por un aspecto cultural, por la gente, por la identidad. Pero no creo que sea sostenible que podamos tener 78 municipios tal como están al día de hoy. Yo creo que, aunque sigan existiendo los 78 municipios, porque se necesitan 78 alcaldes, que son los primeros que responden a la gente, la proximidad y todo, hay funciones. Director de recursos humanos. Puede ser el crimen está consolidado. Tal vez obras públicas no necesariamente, porque eso está bastante, eso toca bien de cerca a la gente, pero carreteras... Recreación y deporte. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de un organismo un poco más regionalizado y quitarle a lo mejor esas cargas administrativas o de alguna índole a los municipios y también reducir la nómina, porque es que tú tienes 78 de todo, de todas las funciones que puedan haber, tú la tienes 78 veces. Y yo creo que eso es un poco redundante y aquí que le gusta copiar tantas cosas como en Estados Unidos, pues mira, podemos explorar los modelos como los counties. Estamos en Estados Unidos. Estamos en el territorio de Puerto Rico, el territorio colonial de Estados Unidos en el Caribe. Pero pues sí, estamos en Estados Unidos, en el territorio estadounidense. No tenemos conmigo, pues eso pero hay modelos de Estados Unidos que se pueden ver y en otros países también, como lo que tiene que ver con los condados, los municipios, el estado. Así que hay formas. Yo creo que sí está muy complejo. Otro tema que quería tocar fue una determinación del Tribunal Supremo que la recibimos el viernes pasado, viernes bien tardecito. Como que están teniendo esa costumbre de bajar esas sentencias tarde. Para que no los molesten. Nos vamos, cerramos. Nadie le va a preguntar y ella no le va a contestar a nadie. O sea, eso es parte de la ética judicial. Pero me sorprendió así de la nada que bajara esa sentencia en la cual le dicen a Proyecto Dignidad finalmente que no tienen derecho a estar en la comisión, que eso es lo que establece el Código Electoral, que eso de que todos, como tienen electores que votaron por ellos, tienen derecho a participación en el pleno de la comisión. Pues mire, no, porque es parte de una reforma fiscal y de un plan fiscal que está establecido desde el 2017 que se tenía que incorporar, porque la comisión
no soporta tener un andamiaje como el que se pretende tener en balance electoral. Y eso es una realidad. Lo que me preocupa es que el excomisionado electoral de Proyecto Dignidad está haciendo una representación falsa. Cuando él dice que ya no van a tener comisionados locales y que los comisionados locales son los que depuran las listas de electores para determinar quién votó y quién no votó, ese proceso ya terminó en las juntas locales. Ahora está en el trámite administrativo. Así que el que ellos quieren justificar su permanencia por un proceso que históricamente siempre ha terminado en los primeros 6 meses después de una elección, que la que nosotros estuvimos terminó en julio, precisamente porque tuvimos 2 eventos electorales y por eso se dilató. Eso terminó hace un tiempo. Ahora simplemente está en el trámite administrativo de la comisión, que ahí no tienen derecho a representación. Nunca la han tenido y no la tendrán. Y no la tendrán porque no tienen el apoyo electoral suficiente. Bueno, sí la tenían. No, ellos no tienen empleados en las juntas locales, bueno, pero... en las juntas de inscripción. Ellos no tienen empleados en la oficina de balance, porque es balance institucional. O sea, ellos tenían derecho a tener unos empleados en su oficina. Y un comisionado electoral allí en propiedad. Y el alterno, y no tienen derecho al de tener su representante en la Java. Y con todo eso nos pusimos de acuerdo todos los partidos y permaneció en aquel momento la Junta Electoral, en balance electoral. Pero, ¿por qué Frontera insiste en esto? Aparte de que hubo un acuerdo de comisión de que mientras estaba activo el caso, que no había ningún reparo en que ellos se mantuvieran participando de esas reuniones de comisiones locales. Y cuando decimos comisiones locales, son las juntas de comisión que están compuestas por representantes de todos los partidos. Tienen uno en propiedad y otro alterno. Y entonces, de buenas a primera hora dice que no van a poder terminar de depurar esas listas. Pues de verdad que no entiendo. Y cuando tú tratas de llevar un argumento, tú lo llevas con la verdad. No tergiversas la información. Y a mí me sorprendió eso del licenciado Frontera. Fíjate, sobre ese punto no lo vi, no lo he leído, así que no sé exactamente el punto que él trajo en cuanto a eso. Pero sí, pues me resulta pues interesante el planteamiento. Yo siempre he creído en que la comisión debe tener la participación de todos los partidos. Cada partido... o sea, que van a tener un presupuesto mayor que el de un municipio. No es que va a tener un presupuesto mayor. By the way, tú hablas de las limitaciones presupuestarias, pero los chavos aparecen cuando es para repartirlos en bonos y en regalitos como hizo la presidenta de la comisión. Para algunas cosas hay dinero. Son 2 cosas distintas. Pero no era que aparecía el dinero, había un excedente del presupuesto de la comisión. La forma en que se adjudicó, la primera que te estoy diciendo que se hizo mal, fui yo, porque aunque es una gestión administrativa que sí en efecto le corresponde a la presidenta de la comisión, yo creo que el proceso debió haber sido más transparente en términos de cómo yo voy a evaluar qué por ciento te voy a dar a ti versus a otro, y yo lo hubiese llevado al pleno de la comisión. Y si estamos en desacuerdo como quiera, ya podía resolver por una resolución. Pero, nada, yo creo que lo ideal en un proceso más democrático como el que nosotros aspiramos es que todas las voces sean escuchadas y tengan un asiento en la mesa. Esa no es la realidad actual por el código electoral, ¿verdad? Esas son las reglas de juego y hay que jugar bajo esas reglas. Pero sí, no podemos dejar fuera de la discusión pública siempre el asunto de que hace falta una reforma del código electoral que sea más participativa, más amplia, más democrática. No era aprovechado cuando estaban los populares el 4 años pasado, que no hicieron nada. Se peleaban entre ellos mismos. Pero al final del día sí va a haber una participación a partir del 1 de julio, de junio del 2027. Todos los partidos, ya aquellos que hayan sido inscritos mediante petición y aquellos que quedaron inscritos pero que no cumplieron con los requisitos para ser propietarios, tendrán su silla en la comisión como comisionados adicionales. Pero no participan de todas las reuniones, ni tienen... ¿verdad? No, tienen que radicar más cumplir con todos los requisitos y exigir la participación, pero tienes que cumplir. Sí, pero también hay las limitaciones en cuanto hay temas que se van a tocar y que no los van a invitar a los adicionales. Asuntos electorales tienen derecho a participar. Si les afecta de alguna forma, bueno, lo electoral y las elecciones y eso, pero sí. Pues todo.
Bueno, pero sabes que hay muchas cosas que van a discutir en la comisión que no necesariamente van a no son, Si yo no lo van a fuera, atar a lo electoral. si yo fuera la comisión como está constituida en estos momentos, el día de hoy aprobaba un reglamento dirigido a determinar cuáles son las dietas que se les va a pagar, porque lo que establece el código es que la comisión tiene que determinar cuáles son las dietas que se van a pagar a esos comisionados adicionales y cómo va a funcionar el pleno de la comisión y en qué temas específicos. Este es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque si alguien está en desacuerdo, que vaya al tribunal. Este es el momento de ir al tribunal. No vengan a ir en el 2028 con un evento electoral encima para cuestionar un reglamento. Es ahora. Y también hay que establecer cómo va a operar la comisión en tiempo, en el año electoral. Porque incluso si se establecen dietas ahora, cuando llegue el año electoral y los adicionales van a estar allí todos los días, la dieta va a ser exorbitante. Van a Así que, generar más ingresos que que- los que cobran por estar allí sentados Exacto. 24/7. Así que eso pues hay que estructurarlo y habría que hacerlo pues, antes. Pero es una pena por la decisión. No todos los jueces estuvieron de acuerdo. Sí, muchísima Eh, pena. Bueno, para efectos de la participación de todos, Para efectos de hacer una comisión más ágil, yo creo que fue la decisión correcta. Primero porque eso es lo que dice la ley. La ley no es vaga en ese tema. Y tú no puedes, mediante una decisión del tribunal, legislar, porque estás usurpando el poder de otra rama de gobierno. Y yo pienso, yo soy de la que pensaba que este tema no dio ni haber llegado al Supremo, porque esta misma controversia se discutió en el 2021 y ningún partido fue en alzada al Tribunal de Apelaciones cuando Cuevas dijo, esta ley está conforme, no hay ningún problema, se puede aplicar cómo compone el pleno de la comisión, pero no puedes aplicar ahora, lo tienes que aplicar después. Nadie fue al tribunal en ese momento, ni nosotros los PNP. Así que nada, más dinero, se gastó mucho dinero público en llevar este pleito en instancia, en el apelativo, en el Supremo, y ahora dice el presidente de Proyecto de Dignidad que va a reconsiderar, no sé qué va a reconsiderar. Yo creo que es una buena sentencia y bien apegada a lo que dice la ley. Aquí el Tribunal Supremo no legisló, se apegó a lo que hay. ¿Quieren algo distinto? Presenten el proyecto. Nunca han presentado un proyecto. Ni el Proyecto de Dignidad, ni el Movimiento de Victoria Ciudadana, ni el PIB presentaron un proyecto en los últimos 4 años. que sabemos que no lo van a aprobar de todos modos, Pero es ¿sabes hay qué? que seguir trabajando el tema. Es como cuando nos dicen que porque nosotros llevamos los casos estos a favor de la estadidad, de violación de derechos civiles, los vamos a llevar y los vamos a seguir llevando, no importa, porque tú no claudicas. ¿Tú crees que no funciona la ley como está? Hubiesen presentado un proyecto. Pero ¿sabes qué? Para criticar está bien desde la grada, pero para fajarse y sacar un proyecto completo, ninguno lo hizo. Son unos vagos, es la verdad. Son unos vagos y no que se quisieron sentar. Entonces todas las veces que yo me tuve que sentar a ver todos los diferentes proyectos que preparaba el Partido Popular, ver las redacciones, ver qué es lo que estaban cambiando, hacer mis protestas, las propuestas, sin mentirte, mínimo fueron 10 veces. Pero en el cuatrienio pasado sí se presentaron proyectos, o sea, se presentaron El Partido enmiendas. Popular, no, el Partido Popular presentó un proyecto, pero si tú me estás hablando a mí de que tú quieres una reforma electoral, presenta el proyecto. Eso es lo que yo creo que debe de ocurrir en la administración de la Comisión Estatal de Elecciones. Es más, si quieres cambiarle hasta el nombre, lo propones en el proyecto, pero nunca lo hicieron. Y esa es la manera de trabajar. Y entonces tú te das cuenta de la inmadurez política y la conveniencia y la crítica para las gradas cuando al final del día les toca trabajar y no quieren trabajar. Pero mira, no es necesariamente crítica para las gradas, porque sí sé que en el 24, en el cuatrienio pasado, por ejemplo, se presentaron unos proyectos, no sé, los presentó el Popular o quien los haya presentado, pero también se presentaron muchas otras enmiendas y hubo procesos de diálogo, consolidación entre los propios legisladores, hubo acuerdos en cuanto a qué cosas sí eran buenas a adelantar, hubo áreas en las que no se podía transar y ahí es donde murió el proyecto. Pero sí adelantaron, y yo recuerdo que Victoria Ciudadana tenía una serie de enmiendas que se presentaron para lo que debía tener el código. Mira, tu amiga, la comisionada del movimiento, llegó con una hojita de cosas que ella quería cambiar con el código electoral. Y cuando viene a hablarme de hacer una segunda vuelta y cuando viene a hablarme de un referéndum revocatorio, señora, para eso hay que enmendar la Constitución. Eso no se hace un código electoral. Entonces tú te das cuenta que hay poca seriedad y poca disponibilidad de realmente hacer unas enmiendas y lo que quieres es fastidiar. Sí, pero esos son pues casos más aislados.
de temas específicos. Pero habían otras enmiendas que se presentaron, que incluso en un momento dado los populares estuvieron de acuerdo, se incorporaron, pero luego al final se colgó todo porque integraron unas cosas que eran unos cambios bien drásticos en cuanto a la representatividad y el proceso. Y, pues, ahí no se- y una de se las aprobó. cosas que, o sea, una de las cosas que querían hacer violentaba el derecho a la intimidad y el voto secreto. Y eso yo lo advertí un montón de veces. Tenían la intención de marcar las papeletas. O sea, si tú marcas la papeleta y lo puedes atar a cuándo votó el elector en el e-poll book, tú estás diciendo... Pero ¿propuestas de quién? Porque eso no es una propuesta que Victoria Ciudadana haya presentado. Eso fue el proyecto que ustedes se pusieron todos de acuerdo y excluyeron el PNP y aprobaron en Cámara y Senado. Que eso fue así. Ujú. El gobernador no lo firmó y una de las razones era esa y porque le quitaba el derecho al voto adelantado a los electores de 60 años o más. Pero nada, ya estamos. Sí. Estamos por hoy. Yo creo que hoy estuvo bastante interesante la explicación que dimos de la composición de nuestros partidos, que de una forma u otra tienen Pues, cosas similares. Tienes que seguirnos por En Desacuerdo PR. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, ¿dónde más? bueno, en Facebook, Instagram, X. X, en todas las redes sociales. Pero importante que en YouTube nos den suscribir y le den share para que a más gente le llegue esta información. Nosotros no pelamos a todo el mundo como hacen los más populares. Nosotros tratamos de llevarle información de diferentes opiniones y que usted llegue a sus conclusiones. Así que pues síganos en las redes sociales y no olviden también pueden seguir a NewsPR, el nuevo portal digital de información. Nos vemos, que tengan buena semana. Bye.